Ok, entonces el tema de hoy sigue siendo parte de patrimonio, ¿verdad? Siempre de una sociedad anónima. Lo que hablamos aquí no tiene nada que ver con fundaciones, asociaciones solidaristas, cooperativas, porque funcionan de otra manera. Cuando estamos hablando aquí de pagos basados en acciones, estamos hablando de sociedades anónimas, ¿verdad? Solo las sociedades anónimas tienen acciones, los demás tienen aportes. El valor de las acciones no se devuelve nunca, mientras que el valor de los aportes, en el caso de las asociaciones solidaristas, sí se devuelve al final. Entonces, las acciones son parte del patrimonio de una sociedad anónima. Y la NIF 2 es la que habla de estos pagos basados en acciones, es la que nos dice que a menudo las empresas van a conceder acciones o la oportunidad de comprar acciones, ¿verdad? También a sus empleados o a terceros. Esas opciones de acciones o esos planes de compra de acciones son una forma de remuneración para los empleados que se dan como un premio, ¿verdad? Entonces a los empleados en Estados Unidos, sobre todo, que fue donde nació la práctica, se les solía premiar por el logro de objetivos con acciones de la misma compañía. Eso hacía que ellos estuvieran interesados en que esas acciones, como ellos eran socios también, subieran de valor en el mercado. Eso tuvo mucha polémica en algunos años porque usted puede hacer que aumenten temporalmente el valor de las acciones en el mercado, arriesgando a largo plazo la sobrevivencia de la empresa. Y pues sí, en muchos casos se dio al traste con la continuidad de negocios, pero sigue siendo una práctica habitual, ¿verdad? Sigue siendo una práctica habitual que se premie a los altos ejecutivos y a algunos trabajadores por alcanzar metas con acciones propias de la empresa en la que trabajan. También se utilizan a veces para pagar a proveedores o, ¿verdad? Proveedores de servicio, proveedores de mercadería, para pagar servicios profesionales. Entonces, esta NIF lo que hace es establecer cómo se van a registrar esas transacciones. Aunque sea un intercambio de acciones por servicios profesionales o de acciones por inventario, lo que requiere la NIF es que todas estas transacciones se reconozcan. Es decir, que se creen cuentas y asientos por todas estas transacciones de pagos que están basados en las acciones, ¿verdad? Esas transacciones tienen que aparecer. Además nos dice que esos pagos basados en acciones tienen que dar por resultado un incremento en el patrimonio, ¿verdad? Sí, en el capital social, porque se están emitiendo más acciones. Y además, esos bienes y servicios basados en acciones se van a tener que valorar al valor, ¿verdad? Esa transacción se va a tener que valorar al valor razonable de estos instrumentos, ¿verdad? De los bienes y servicios primero, o si no, de las acciones. Pero hay que hacer una diferencia, porque a veces yo le voy a prometer a un abogado, por ejemplo, que me presta un servicio legal, que le voy a dar las acciones propiamente o que le voy a dar en pago el valor de esas acciones, pero en efectivo. Y eso es diferente, ¿verdad? Entonces, las transacciones que tienen pagos basados en acciones van a tener dos particularidades. Va a haber un aumento en el patrimonio si realmente el pago se realiza con acciones, y si no, pues entonces se reconoce como un pasivo si el pago va a ser en efectivo, pero basado en el valor de las acciones, ¿verdad? En efectivo, por ejemplo, decirle, bueno, le vamos a pagar en efectivo lo que equivale a 5,000, al valor de 5,000 acciones en tal fecha. Eso significa que no se le dan las acciones, sino que en esa fecha se revisa cuál es el valor de las acciones en la bolsa y ese mismo dinero es lo que se le deposita como pago de los servicios o de la transferencia de bienes. La norma nos dice que esta transacción va a ser evaluada al valor razonable de los bienes o servicios recibidos, ¿verdad? Eso es lo primero. O sea, la primera opción es al valor razonable de los bienes o servicios recibidos. Solo que dicho valor no puede ser razonablemente calculado con fiabilidad, entonces se va a usar el valor de las acciones, ¿verdad?
Esas son las dos opciones para evaluar la transacción. Y lo que nosotros tenemos de ejemplo para la aplicación de esta norma son los planes de opciones de acciones compensatorios, ¿verdad? Esto significa, lo que vemos aquí es cuando a un alto ejecutivo se le va a premiar por cumplir con ciertas metas con un número determinado de acciones. Los planes de opción de acciones, lo que significa es que ese ejecutivo al terminar el plazo puede comprar un cierto número de acciones a un precio especial. No se le entregan las acciones, sino que las va a comprar, aunque los contratos de estos, ¿verdad? De estos premios pueden ser muy variados. Puede ser que a él se le regalen las acciones simplemente al final del año. Puede ser que el plan esté a 3 años, entonces se le pone objetivos a 3, 4, 5 años y al final de esos 5 años se evalúan los objetivos y entonces al ejecutivo se le da lo que se le había prometido, si logró alcanzar esos objetivos. Entonces tenemos que el plan, cualquiera que sea, lo primero que hay que hacer es medir cuánto es el valor de esas opciones, ¿verdad? Lo que se le está regalando a ese ejecutivo. Si el plan no es para hoy, ¿verdad? Si el plan no es que yo le estoy dando esas acciones hoy o esa oportunidad de comprar las acciones hoy, sino que es a plazo, pues entonces lo que hago es distribuir ese costo durante todo el periodo de servicio, ¿verdad? Si digo, bueno, va a durar 3 años haciendo tales cosas, pues ese costo de lo que le estoy otorgando se va a distribuir entre esos 3 años. Y finalmente, cada periodo contable durante esos 3 años va a reconocer un gasto porque se le está otorgando, ¿verdad? Se supone que el ejecutivo está prestando ese servicio y se va a reconocer en el estado de situación financiera o un pasivo, si es que se le va a pagar sobre el valor en efectivo de las acciones o una cuenta patrimonial si es que se le va a pagar ese servicio con acciones. Esos son los planes compensatorios. Vamos a tener en el estado de resultado un aumento en los gastos de compensación y en el estado de situación financiera, si se le entregan las acciones, un aumento en el capital social. Si se le entregan las acciones. Si no se le entregan las acciones porque lo que se le va a dar es un premio basado en el valor de las acciones, pues entonces sería una cuenta de pasivo. En los estados financieros de todos esos años durante los cuales dura el plan, hay que hacer una descripción del plan. Hay que dar información acerca de las opciones que se otorgaron, ¿verdad? Cuántas se ejercieron, cuántas todavía no se han hecho efectivas y cualquier otra información relativa al plan. Algunos planes simplemente al final del año le regalan al ejecutivo las acciones, ¿verdad? Entonces eso se pone como un gasto de compensación contra el capital social. Pero algunos otros están basados en el desempeño, lo que significa que el número de acciones que va a obtener el ejecutivo depende de las metas que alcance. Y entonces el plan puede irse modificando a lo largo de ese periodo, ¿verdad? El plan basado en el desempeño va a tener algunos términos o condiciones que varían dependiendo del trabajo que realiza el ejecutivo y de las metas que alcance. Y entonces el plan, el valor del plan, el gasto que yo voy a registrar como compensación va a variar todos los años, según las condiciones, si las condiciones varían, ¿verdad? Si las condiciones no varían, pues se mantiene igual todos los años. Lo que hacemos es un cambio de estimación, ¿verdad? Es decir, cambiamos el plan de aquí en adelante, porque hacemos las estimaciones para el primer año conforme las condiciones estaban en ese momento. El segundo año cambian, entonces lo que hacemos es cambiar el gasto del segundo año en adelante. Y si el tercer año cambia, pues entonces cambiamos del tercero en adelante. No se hace un cambio de utilidad retenida retroactivo. Lo que se hace es cambiar el gasto del año en que estamos hacia adelante. Y lo que tratamos es que en el acumulado quede el dato real. Con respecto a estos planes de compensación, hay que hacer una descripción muy detallada del plan, incluyendo todos los términos, ¿verdad? Cuáles son las metas que tiene que alcanzar, qué se le va a otorgar a ese ejecutivo, cuál es el número y precio de ejercicio en promedio ponderado de esas opciones de acciones, ¿verdad? Una opción de acción es una oportunidad de comprar una acción. ¿Cuántas se ejercieron? ¿Cuántas se perdieron? ¿Cuántas expiraron? Los valores equitativos en promedio ponderado, ¿verdad? De lo que se va a ajustar ese año
y la descripción de los métodos y todas las estimaciones que se hicieron para los valores razonables. Voy a ver toda la teoría y después hacemos práctica de cada una de estos temas. El otro tema son los dividendos, ¿verdad? Los dividendos siempre va a ser una reducción de las utilidades, no son un gasto, es una distribución de las utilidades retenidas. El dividendo se puede pagar en efectivo o se puede pagar en especie. O incluso puede quedarse debiendo para pagarse posteriormente, ¿verdad? Si se va a pagar posteriormente en efectivo o en especie, pues lo que genera es un pasivo. Pero si posteriormente lo que se van a entregar son acciones, porque el dividendo es en acciones, entonces no se genera un pasivo, sino un capital social por distribuir. Las empresas pueden tener esa política de no repartir dinero, de no repartir dividendos en especie para no disminuir sus activos. Entonces lo que hacen más bien es darle a los que ya tienen acciones una proporción adicional de acciones, ¿verdad? De acciones de la misma empresa. Luego está el dividendo de liquidación voluntaria, que es cuando los accionistas se retiran y entonces se les paga este dividendo de liquidación, ¿verdad? O de devoluciones involuntarias también, que es una liquidación del capital social. En las fechas del dividendo en efectivo hay 4 fechas importantes. La fecha de declaración, que es cuando la junta directiva dice las utilidades fueron de tanto y entonces vamos a repartir en dividendos tanto. Esa es la fecha de declaración. Una fecha de ex dividendos es cuando las acciones, ¿verdad?, se venden sin ese derecho del dividendo, ¿verdad? Es la fecha límite, porque en las empresas pues no hay 3 o 4 socios, ¿verdad? Hay miles de socios alrededor del mundo y entonces lo que se hace es poner una fecha para decir, bueno, todos los que estén inscritos a partir de esta fecha. Entonces, las acciones en esa fecha, si se vendieran, se venden sin derecho a dividendos. Y el que tenga la acción después de esa fecha, sí va a recibir el dividendo. La fecha de registro, que es cuando ya se hace la lista de todos los accionistas que tienen las acciones para poder hacer el pago. Y la fecha de pago, que es cuando se distribuyen las transferencias por el dividendo. En la fecha de declaración vamos a tener una disminución de las utilidades retenidas y si no se paga inmediatamente, pues un pasivo, ¿verdad? Dividendos por pagar. En la fecha de registro, lo que hay simplemente es un asiento de memorándum que dice quiénes, ¿verdad? Cuáles personas son las que van a recibir el dividendo. Y la fecha de pago, que son, ¿verdad?, una reducción de los activos, pues si se va a pagar en efectivo o en especie, y una disminución del pasivo que se había creado. El dividendo de liquidación carga el capital porque se está devolviendo, ¿verdad? Sucede cuando la empresa va a disminuir sus actividades. Está restringido, ¿verdad? Una empresa no podría a voluntad simplemente devolver su capital porque el capital es lo que respalda sus transacciones de crédito, ¿verdad? Cuando el banco le presta a la empresa, lo primero que ve es cuánto capital social tiene, porque eso es un respaldo para ese crédito. Pero si la empresa lo empieza a devolver después de haber adquirido el crédito, pues el banco se queda sin ese respaldo. Entonces, todos los acreedores, por supuesto, que van a basar la confiabilidad del pago, del regreso del crédito en cuánto capital tiene la empresa y cuánto, ¿verdad?, desde ese capital está en la forma de activos líquidos para poder cancelar las deudas. Pero a veces las empresas simplemente se van a hacer más pequeñas y entonces lo que hacen es devolverle a sus socios una parte del capital que aportaron. Como les digo, eso es una actividad restringida, ¿verdad? No en todos los casos y eso los acreedores pues pueden interponer acciones. El dividendo en acciones, como les decía, era cuando la empresa no quiere repartir sus activos, ¿verdad? No quiere repartir dinero porque quiere mantener el mismo volumen de activos para sus operaciones y entonces, como estrategia, lo que hace es hacer un dividendo o distribuir un dividendo en acciones. Esto es favorable para los accionistas porque primero la empresa no se descapitaliza, ¿verdad? Primero la empresa va a mantener sus activos intactos. Segundo, el porcentaje de participación no cambia. Si un accionista tiene un 20%, después de haber hecho la distribución de las acciones adicionales, va a tener también un 20%, ¿verdad? Solo que de más acciones.
Por ejemplo, si la empresa tiene 100 acciones y un accionista tiene 20 y va a repartir un dividendo de 5 acciones, pues a ese accionista le darían 4, ¿verdad? Bueno, le darían una. Él quedaría siempre con un 20%, ¿verdad? Siempre va a quedar con el 20%. El valor de mercado de las acciones, cuando se hace un dividendo en acciones, teóricamente debería permanecer igual si el dividendo no es alto, ¿verdad? Es decir, si no se reparten muchas acciones, si usted tiene 1000 acciones en circulación y reparte 100, pues eso no debería de afectar el valor que tienen en la bolsa de valores. Si reparte muchas, pues sí, ¿verdad? Al haber mayor oferta, es obvio que el valor de mercado de las acciones tendería a bajar. Además, los dividendos en efectivo futuros se verían limitados si las utilidades disminuyen por el monto de los dividendos en acciones. Es decir, cuando yo declaro el dividendo en acciones, igual tengo que disminuir las utilidades retenidas. Entonces, como disminuyo las utilidades retenidas para registrar el capital social nuevo, esas utilidades ya no van a estar disponibles para dividendos en el futuro, ¿verdad? Ya la empresa sabe que los accionistas no pueden demandarle dividendos en efectivo en el futuro porque esa parte de las utilidades ya se repartió. Aquí es importante indicar que los dividendos en acciones pueden ser bajos cuando se reparte menos de un 25% de las acciones. Es decir, si tengo 100 acciones y reparto 24, 23, es un dividendo bajo. Si yo tengo 100 acciones en circulación y reparto 50 o 75 adicionales, eso es un dividendo alto. Cuando el dividendo es bajo, o sea, proporcionalmente yo reparto, distribuyo 25% o menos de lo que ya tengo en circulación, ese dividendo lo voy a registrar al valor razonable de las acciones. Entonces busco cuál es el valor que tienen en la bolsa de valores y para hacer el registro rebajo las utilidades por ese monto, ¿verdad? Por el valor razonable de las acciones. El valor de mercado puede estar en 100 y el valor nominal puede estar en 2. Ya lo habíamos visto la vez pasada, ¿verdad? El valor nominal es el que está escrito en las acciones. Entonces, yo pongo 2 en capital social y pongo el resto, los 98, en prima en acciones. Y las utilidades se rebajan por los 100. Cuando el dividendo en acciones que se distribuye es proporcionalmente superior al 25% de lo que está en circulación, ese es un dividendo alto. Y entonces, para hacer la valoración de ese dividendo, lo voy a hacer al valor par que tengan las acciones, ¿verdad? Esos 2 colones es lo que rebajaría las utilidades retenidas. En las utilidades también las transacciones que las afectan son las reservas de capital, ¿verdad? Salen directamente, igual que los dividendos, salen directamente de las utilidades. Es decir, cada vez que yo creo una reserva de capital, se disminuyen las utilidades. Cada vez que declaro un dividendo, se disminuyen las utilidades, ¿verdad? Esos son disminuciones directas de las utilidades. Estas reservas de capital no significa que yo estoy apartando dinero para hacer algo. No. Esas reservas de capital lo que significan es que estoy separando utilidades, ¿verdad? Esas utilidades ya no se pueden repartir en dividendos porque se separaron para un fin específico. Por ejemplo, puede ser que tengamos una restricción legal, ¿verdad? Algunas empresas por ley tienen que hacer reservas todos los años del 10% de sus utilidades. Puede ser restricciones contractuales, que yo haya adquirido un préstamo y entonces el banco me dijo que sí, ¿verdad? Me dio el préstamo, pero que tenía que hacer una reserva de un 15% de las utilidades todos los años hasta que cancelara el crédito. La empresa puede hacer reservas porque espera en el futuro cancelar bonos, porque espera en el futuro que hayan unas pérdidas, etcétera. Entonces, eso hace que se tengan que hacer estas separaciones de las utilidades, ¿verdad? No representan efectivo. Simplemente estamos quitando una parte de las utilidades y la estamos poniendo en otra cuenta que se llama reservas para que los accionistas no puedan ver ese dinero y entonces no se puedan repartir dividendos sobre esa parte de las utilidades que ya está en reserva.
En el estado de utilidades retenidas, ahora entonces vamos a tener, ¿verdad?, muchas más transacciones. Pueden suceder ajustes de periodos anteriores, lo vieron el semestre pasado cuando había cambios, errores, ¿verdad? Errores, por ejemplo, en la depreciación, errores cuando se capitalizaba un activo intangible que no había que capitalizar, etcétera. Esos errores se corrigen retroactivamente contra las utilidades retenidas. Y entonces va a aparecer aquí en el estado de utilidades retenidas un ajuste de periodos anteriores. Esas utilidades ajustadas se les va a agregar la utilidad neta que está en el estado de resultado y se les elimina, ¿verdad? O se les resta el dividendo que se haya declarado. También puede haber, ya lo vimos con estas transacciones, algunas reducciones de las utilidades porque, no sé, las acciones en tesorería se emitieron a un valor inferior que el que tenían, al que se habían adquirido y no había, lo vieron ya la vez pasada, no había capital pagado adicional y entonces lo que se hace es un débito a utilidades retenidas, ¿verdad? Todas esas reducciones de las utilidades por retiros o readquisición de acciones, por intercambio, por conversión de bonos, todo eso va a estar en el estado de utilidades retenidas ahora. Esas nos daría entonces las utilidades finales. El estado de cambios de patrimonio es en realidad el que se presenta. Nosotros hemos estado preparando estado de utilidades retenidas, pero eso no existe, ¿verdad? En la realidad lo que hay es un estado de cambios en el patrimonio que muestra de manera horizontal todas las cuentas patrimoniales y todas las afectaciones que tuvieron esas cuentas durante este periodo, ¿verdad? Y en la página al final del capítulo, en el libro del capítulo 5, tienen ese estado de cambios en el patrimonio que muestra los saldos iniciales, los cambios que ocurrieron en cada una de las cuentas y los saldos finales, ¿verdad? En lugar, claro que dentro de esas cuentas están las utilidades retenidas, pero es mucho más amplio, porque incluye todo el capital social, incluye las primas, los descuentos, las reservas, todas las cuentas que hemos visto en las transacciones nuevas. Eso es con respecto a la NIF